Hay una cita en el libro de Jueces, capítulo 11. El libro de los jueces, la mayoría de las veces está después del libro de Josué, adelantito de los libros que le atribuimos a Moisés. Pero búscate, ya te ayudo, no te preocupes. Jueces, capítulo 11. Capítulo 11. Sí, y si pueden ponerle una marquita ahí, y en San Juan capítulo 10, verso 10, también hay una expresión. Capítulo 10. Capítulo 10, verso 10. San Juan 10, 10. En esas dos citas creo que vamos a buscar un concepto, una historia. Sí. San Juan capítulo 10, verso 10. Hay una expresión de nuestro Señor Jesús, una enseñanza que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa última expresión, se lo repito: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablar de abundancia es gran cantidad de algo. El propósito, uno de los propósitos del Señor Jesús al venir a vivir, a dejarnos enseñanzas, tenía que ver con que nuestra vida fuera abundante, en el sentido de que tuviéramos vida, que pudiéramos de alguna manera salir de estados de padecimiento, de estados de depresión, de estados de tristeza. Cuando estamos o llevamos una vida de amargura, cuando llevamos una vida con tristezas, cuando llevamos una vida con depresiones, cuando llevamos una vida con preocupaciones, no estamos o no pudiéramos calificar nuestra vida como abundante, porque de alguna manera nos estamos reduciendo. Entiendo que hay que ocuparnos de los asuntos que corresponden a la vida, pero cuando estamos continuamente en preocupación, cuando estamos continuamente en aflicción, cuando la vida nos aflige, cuando nuestra familia nos aflige, cuando nuestro trabajo nos aflige, pues de alguna forma algo no estamos haciendo bien. Entiendo que nos debamos de ocupar, pero no de afligirnos. Por eso el Señor dice: les he dejado, o el propósito era que tuviéramos vida y vida en abundancia. De alguna forma, el tener una relación con Dios nos lleva a quitar nuestras cargas. La Biblia dice que pongamos nuestras cargas en Él y Él las llevará. Ayer leía una nota donde hacía una recomendación el Instituto Mexicano del Seguro Social para que las mochilas de los niños, en el propósito del regreso a clases, no debían exceder el 10% del peso del niño. Es una recomendación que está haciendo. Esto es, si el niño pesa 20, 25 kilos, la mochila no debe de pesar más de 2,5 kilos. Espérame, esto... ¿Por qué? Pues porque no están diseñados para llevar cargas, no están diseñados para esas cargas, no están capacitados para esas cargas. Es curioso porque el sistema SEP les pone muchísimos libros, les pone muchísimas cargas, pero bueno, aquí recomendaban pues una mochilita con ruedas, que los papás les ayuden, y eso es lo que se vale. No estás diseñado para esa carga. Esa carga, si bien es cierto que puedes llevarla, en algún momento va a generarte algún tipo de problema, de alguna manera te va a lastimar. El que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo. Y Dios sabe que hay cargas que no debiéramos llevar. Hay cargas que tal vez hemos tenido mucho tiempo a nuestra espalda y hasta nos acostumbramos, ya hasta le llamamos la forma, sí, pero no estamos diseñados para llevar cargas.
Hay cargas que no nos corresponden. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y el cierto es que a veces nosotros mismos nos ponemos cargas. Hay situaciones en las cuales nos comprometemos. Y yo quiero que veamos una historia de un personaje que con buenas intenciones impuso una carga. En el libro de Jueces, este personaje se llama Jefté. Libro de Jueces, capítulo 11. A partir del verso 30. ¿Sí? Jueces capítulo 11 a partir del verso 30. Sí, ya estamos ahí, se los leo. Y Jefté es un juez, un personaje que Dios de alguna manera llamó, capacitó para librar al pueblo de las cargas de los enemigos. Y dice, y Jefté hizo, ¿estamos ahí en el 30? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, a cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y yo lo ofreceré en holocausto. Sí, es una promesa. El pueblo estaba en una situación de riesgo, había enemigos que les rodeaban, había que enfrentar a esos enemigos, y Dios le pide a Jefté que vaya y los enfrente, y de alguna forma él tenía la capacidad de lograrlo, y el asunto fue que Jefté hizo esta promesa, repito, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y yo haré mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Y bueno, es una historia de un hombre que es llamado a cumplir con una tarea que Dios de alguna manera le capacitó para enfrentar esa tarea, y en la emoción del momento, le promete algo a Dios que Dios no le había pedido. Él le dice, bueno, voy a ir, me voy a enfrentar a esos enemigos, pero si tú me das la victoria, entonces el primero que saliere a recibirme, te lo voy a dedicar. De alguna manera un voto irresponsable. La Biblia no nos pide que le prometamos a Dios nada. De hecho, Dios vino a darnos. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan que Él nos viene a dar, no a quitar. Dios no es un quitador, el diablo es un quitador. La Biblia dice que el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Dios es todo lo contrario, Dios es un dador, pero en ocasiones, no sé por qué, tal vez así nos enseñaron, y perdón, no quiero ofender o agredir a nadie, pero tenemos la idea de que a Dios se le da, y sí es cierto, a Dios se le da respeto, se le rinde reconocimiento, tal vez, pero ¿qué le podemos dar a Dios? Digo, obediencia, sí, pero aquí tenemos la situación de un Jefté que bien intencionado, dice, si tú me ayudas, yo te voy a dar. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está al pendiente, y más si lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que Él nos ha pedido. A Dios lo mueve la fe, lo mueve la obediencia, lo mueve el amor que tiene por nosotros. Si lo pensáramos desde la otra dimensión, vamos a pensar que en nuestros hijos, nosotros estamos comprometidos a sacar adelante a nuestros hijos. Estamos comprometidos a librar a nuestros hijos en medida de lo posible.
No me imagino a mis hijos diciéndome, papá, si tú me ayudas, yo te voy a dar lo que traigo para el almuerzo. Yo te lo di. Una pregunta. Entonces, Sí. ¿por qué nos habla siempre en el Antiguo Testamento de los sacrificios? Bueno, hay que verlo en el contexto, pero realmente el Antiguo Testamento dice que cuando no prometemos, no pecamos. Específicamente en el libro de... en Deuteronomio capítulo 23, digo, traigo aquí la cita: cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea que los sacrificios no eran prometidos, sino eran Ofrecidos. Era algo que ofrecías no a cambio voluntariamente, no era a cambio de, y el sacrificio tenía que ver con un acercamiento con Dios. Ahorita le paso más en el contexto de lo que es el sacrificio, pero regreso. Jefté, pues es un buen hombre, pero se enredó en sus propias palabras. Proverbio nos advierte que no nos enredemos de nuestras propias palabras, que tengamos cuidado. Y a veces hemos construido o nos han enseñado a construir una relación con Dios sustentada en el darle, ¿sí? En dar, a veces mandas, pero a veces decimos, si tú me cumples esto, si tú me das esto, si tú me concedes esto, y ofrecemos cosas y terminamos amarrándonos nosotros mismos las manos, cuando la Biblia dice que Él vino a darnos, que a final de cuentas, si hay una necesidad, Dios está dispuesto a atenderlas en medida de que pidamos bien, por supuesto. Dice que cuando pedimos bien recibimos, cuando no recibimos es porque pedimos mal, pero a veces, repito, nos enredamos, terminamos buscando darle a Dios, y esas promesas o esas mandas terminan convirtiéndose en cargas, en cosas que nos lastiman. Si vemos a Jefté promete lo que Dios no le pide. Si me das la victoria, el primero que salga a recibirme te lo voy a dar. Muy irresponsable, no sabía quién iba a salir. Nunca pensó que la primera que saliera fuera su hija y su única hija, y en esa época el no tener familia, el no tener descendencia, una hija que no se había casado, que no había conocido varón, que no había tenido todavía hijos, él no iba a tener nietos. Digo, de alguna forma, dentro de lo malo, lo menos peor, malo hubiera sido que saliera alguien ajeno a él y que él no pagara las consecuencias. Pero en este caso le toca pagar las consecuencias. Y es que a veces eso sucede cuando nos prometemos. Yo diría, vamos a irnos más allá. No solamente le prometemos a Dios, a veces le prometemos al banco, algún compromiso, alguna situación, y nos enredamos en un crédito. De alguna manera eso es una forma de promesa. Hablar de promesa es expresión de la voluntad que nos impone a cumplir algo. Y nos imponemos situaciones financieras, nos imponemos cargas, nos imponemos metas financieras, porque este año queremos llegar a determinado número, a determinada cantidad. Sí, y en el proceso de esa promesa, aquí nos llevamos, perdón por la expresión, pero aquí nos llevamos entre las patas. Aquí nos llevamos en el camino. Nuestra familia sale afectada, como fue el caso de Jefté. Su hija salió afectada. Y al salir afectada su hija, salió afectado él. Porque de pronto le prometemos, y repito, no a veces le prometemos a Dios. Porque Dios hasta eso nos perdona cuando prometemos irresponsablemente. No debiéramos hacerlo, pero Dios nos perdona. Pero a veces, repito, nos comprometimos con el banco, nos comprometimos con las familias, nos comprometimos con el compadre, nos comprometimos con el socio. Y para cuando acuerdas, espérame, mi casa ya no es mi casa, ahora es de Banamex. Por decir algo, ¿no? Nos enredamos. Bueno, pero así. ¿Por qué? Porque terminamos prometiendo. Y la Biblia dice, no te pongas cargas. Dios, por un lado, quitándonos cargas, y luego, por otro lado, cuando nos sentimos ligeros, que debiéramos caminar ligeros, pues, a ver, échate otra carga encima, que al cabo ya estoy ligerito. Pues, figuradamente hablando. Repito, la Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y a veces nosotros reducimos esa abundancia de vida que Dios nos da al comprometernos, al prometer cosas. Repito, a Dios no lo vamos a comprar. Yo no voy a comprar el favor de Dios. Señor, si tú me das, yo te voy a dar a cambio. Dios no está a la venta, ni sus promesas están a la venta. A Dios lo mueve la fe, a Dios lo mueve la obediencia a su palabra, ¿sí? A Dios lo mueve el compromiso. Luego a veces nos andamos, repito, echando cargas. Si vemos a Jefté, vemos que el voto o esa promesa le trajo dolor. Y no solamente a él, sino que le trajo dolor a su hija. Porque nuestros hijos, nuestra familia, los que nos rodean, terminan pagando los platos rotos. A veces en la emoción se nos vuelve muy fácil comprometer. En la emoción del momento. Señor, si tú me dices, Señor, si tú me das, Señor, si tú me cumples.
Él atiende nuestra necesidad porque nos ama, no porque le prometamos que vamos a ir a determinada ciudad. Y perdón, lo digo con respeto, pero no es porque dices, a ver, estoy viendo si haces lo que yo quiero, entonces te voy a dar. No, es la fe. Y la fe es la fidelidad a su palabra. Otro punto sería muy importante, no prometer lo que no es nuestro. Jefté terminó prometiendo lo que no era de él. Hay cosas que no son de nosotros. Desde el momento que nos casamos dejamos de ser uno, perdimos nuestra individualidad para ser un nosotros. En la familia soy un nosotros. En ocasiones prometemos cosas que no nos corresponden. Tan sencillo como una llamada telefónica y decir, sí, hombre, el jueves ahí te veo a las 6. Oye, el jueves es tuyo. Realmente el jueves es tuyo. A lo mejor el jueves es de tu familia. A lo mejor el jueves es de tu esposa. A lo mejor el jueves es de tus hijos. Y estamos prometiendo lo que no es de nosotros. ¿Qué es de nosotros? Ni siquiera el cabello es mío. No puedo hacer que se quede donde está. Ni siquiera el cabello es mío. Y terminamos prometiendo lo que no nos corresponde, como era la situación de Jefté. Entonces, dice la Biblia que cuando no prometemos, no hay pecado en nosotros. Que podamos tener una vida en abundancia. Y una vida en abundancia tiene que ver con no ponernos cargas. No se pongan cargas. No le prometan a Dios lo que no les está pidiendo. No le prometan al sistema financiero lo que de pronto no tengamos la capacidad de cumplir. No le prometan a la empresa lo que de pronto no tenemos la capacidad de cumplir, o si lo cumpliéramos terminaríamos comprometiendo cosas más importantes y más valiosas. Una expresión de la Biblia, enseñanza del Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 5:34, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren. No hay necesidad en ocasiones de jurar, de prometer, de ofrecer. En todo caso, es confiar en Dios. Confiar en que Dios va a actuar en nuestra necesidad, porque nos ama. Porque está al pendiente de nuestra necesidad, porque es fiel con los que le temen, es fiel con los que le buscan, es fiel con los que ponemos en práctica su palabra. La vida de Jefté es una vida trágica. Empezó bien, acabó mal. Dios estaba con él. La batalla estaba determinada, o la guerra estaba determinada porque Dios estaba con él, no porque él iba a prometer algo. Y ni siquiera lo que no tenía, lo que no le correspondía. En el verso 35, de alguna manera le echa la culpa a su hija. Le dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido. No fue tu hija la que te abatió. No fue tu hija la que te hizo esa condición de tristeza. Fuiste tú, cuando prometiste de manera irresponsable. A veces tenemos sueños de que mi hijo llegue a determinada universidad, llegue a determinado puesto, y luego no llega. Porque no llega simplemente. Y estamos frustrados porque los hijos no son lo que quisimos que fueran. Va mucho más allá. Va más allá. Tiene que ver con lo que Dios tenga para ellos. Y no estar de pronto frustrados porque no se cumplieron promesas que nunca debieron de haber existido. Compromisos que nunca debimos de haber hecho. Seamos pues de los que disfrutemos. Si Dios ya nos quitó cargas, disfrutar. Por favor. Y a Dios hay que temer. Sí, el temor es diferente del miedo. El miedo es un sentimiento de que algo malo va a acontecer, a veces de manera irracional. El miedo es algo que nos limita y nos lleva a no avanzar, a no conducirnos, nos deja congelados. El temor es un sentimiento que nos lleva a conducirnos con cautela. Una cosa es, por ejemplo, le tengo miedo a las víboras, me quedo congelado, no me muevo. Tener temor es conducirme con cautela alrededor de la víbora, para que no me lastime. Eso es temor. Cuando la Biblia dice que tengamos temor de Dios, no es miedo a Dios, es temor, respeto de no conducirnos de acuerdo a su palabra, de no hacer lo que Dios nos manda. Eso es temor. Es un instinto del alma para conducirnos con cautela, pero conducirnos conforme. Si hablamos del temor de Dios, bueno, sería conducirnos de acuerdo a su palabra. Tengo miedo de no hacer su voluntad, tengo miedo de quedar fuera de su protección, o diríamos, tengo temor de quedar fuera de su protección, tengo temor de no cumplir su palabra, tengo temor de alejarme de su dirección. Ese sería lo que se refiere la Biblia con temor, no miedo propiamente. Entonces, bueno, yo se los dejo a su consideración, el no ponernos cargas. Y cuando prometemos,
de manera acrítica, cuando prometemos de manera absurda, estamos poniéndonos cargas. Jefté fue un hombre que se puso cargas y pagó las consecuencias. No nos pongamos cargas. Disfrutemos de esa libertad que Dios nos ha dado, de esa abundancia de vida que tiene que ver con no cargas, no compromisos que sean más allá de los que Dios nos ha pedido. Roge, no sé si quieras agregar tú algo. Creo que yo estaría la escritura donde dice mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro. Estamos muy dados a... Tú conoces a Celestino Vargas y en 1915 le prometió un cabrito. Todavía no se lo doy. Todavía tiene un atajo conmigo. Me hubiera salido mejor darle el cabrito hace 20 años que ahora un atajo de cabrón. Entonces, ni era necesario hacer una promesa. Sencillamente un hablar, como estás mencionando. Y te quedas atado a ese asunto, a esa situación. Pero eso no es grave. Un cabrito, ¿cuántas cosas hacemos? Como lo que pasa con este personaje, ¿verdad? De la imprudencia que comete le cuesta la vida de su hija. Entonces, ¿cuántas veces hemos enfrentado situaciones o hemos visto en otros, las bancarias? El banco sabe cobrar, a eso se dedica, y sabe presionar, y nunca va a perder. Entonces, y hay abogados de banco. Sí, sí, yo quisiera escuchar algo sobre lo que te preguntaba ahorita, la cuestión de los sacrificios que hablan en el Antiguo Testamento. Es un tema que podría demandar algo de tiempo, si me lo permiten, se los traigo la próxima semana, a hablar específicamente sobre los sacrificios. Pero muchos de los sacrificios tienen que ver con el acercamiento de Dios, acercamiento a Dios y acercamiento a las personas. Cuando se sacrificaba un animalito, si me aceptan el ejemplo, y lo digo con respeto, pero era una carnita asada. Eso era. Porque era un momento en que nos acercábamos a Dios, en el que una parte de ese animalito, sí, era comunión, realmente era comunión, porque una parte sí era para el sacerdote, una parte se quemaba en el altar, pero la parte que se quemaba en el altar, por cierto, es la parte que era medio dañina, eran todas las entrañas, eran todas las grasitas, eran todo ese tipo de cosas que no debiéramos comer, era lo que se quemaba, y la mejor parte realmente era para las personas. Entonces era un momento en el que se acercaba y se invitaba a la viuda y al huérfano a que comiera, ¿sí? Entonces la viuda y el huérfano comían del sacrificio, de ese animalito, ese corderito, ese becerrito, comían de él, el sacerdote también se alimentaba y la familia se juntaba a comer. Era un momento de reflexión, era un momento en que compartían los alimentos. Ese era el sacrificio. Entonces cuando pensamos, es que el sacrificio era para Dios, sí, pero no. Era un momento en el que nos acercábamos a Dios y en ese acercamiento realmente se construía relaciones con la familia, se construía algo hacia el necesitado, y se nutrían emocionalmente, no solo hablar de comer. Eso eran los sacrificios en la época. ¿Hay antecedentes en la Biblia de cuándo se da el primer sacrificio? Sí, el primer sacrificio, que es algo que no pide Dios, es en Génesis, son los hijos de Adán y Eva. O sea, Abel específicamente hablando le ofrece a Dios un sacrificio, un cordero. Él era pastor de ovejas y él le ofrece, ese es lo primero que se registra. Previo a eso pudiéramos hablar del sacrificio que hace Dios para cubrir la desnudez, la condición de desnudez al descubrirse a Adán y Eva. Ese es el primer registro que viene, que Dios sacrifica un animal para proveerles de las pieles y que ellos se cubran. Ese es el primer antecedente que hay.